Así es que hoy vamos a ver el tema número 4, que se estamos viendo las señales antes del arrebatamiento. Vamos a decir, esta es la parte número 3. Y la cita bíblica está en Mateo 24, 7 y 8. Mateo 24, 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice, y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar y vamos a poner todo en manos de Dios. Amén. Que sea Dios ayudándonos en esta tarde, y que la palabra de Dios, ¿verdad?, caiga en buena tierra y produzca el fruto que Dios quiere que produzca. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. En esta tarde, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo nuestra gran necesidad de usted, Señor, más que cualquier otra cosa. Agradeciéndole, Señor, porque hasta el día de hoy ha cuidado de cada uno de nosotros, ha suplido para nuestras necesidades, Señor, y sabemos, Padre, que cosas más difíciles le esperan a este mundo. Pero nosotros tenemos la esperanza, Señor, de que muy pronto vendrá nuestro Señor y Salvador a sacarnos de en medio de esta tribulación. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. En tus manos también ponemos este tiempo, Señor, esta palabra que será enseñada, y que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. Te pido por mis hermanos ahí en sus hogares, Señor, que seas tú también dándoles paz, fortaleciendo al que esté débil, animando al que esté desanimado, y pues, Señor, que también puedan descansar en ti, Señor, que puedan aprender también a confiar en ti, porque tú tienes el control de todas las cosas. El tema que hoy específicamente nos vamos a enfocar es en las pestes que ha habido, en las pestes que el Señor también profetizó que íbamos a mirar. Y si se recuerdan, en las primeras señales, el Señor nos habló, ¿verdad?, que iba a haber falsos maestros, falsos cristos, y que deberíamos de tener cuidado para que no fuéramos engañados. También nos dijo, ¿verdad?, que iba a haber guerras, y lo hemos visto, hermano, lo hemos visto. Hemos sabido también, los que no estábamos en ese tiempo, pero que ya ha habido otras guerras mundiales, pues. Y también dijo que iba a haber problemas de nación contra nación, reino contra reino. Todo eso no hemos dejado de mirar y asombrarnos de que todo eso se está viviendo. Hemos visto también cómo muchos países se han levantado y se han rebelado, y se han ahora sí que se han abierto, pues, para hacer sus propias reglas y no dejarse controlar. Pero sin embargo, cómo han sido reprimidos y cómo han sido de una forma llevados a que pasen hambres, a que pasen necesidades, y todo eso produce un caos en el pueblo. La gente, uno se desespera y empieza a ver asaltos, puede haber robos, puede haber también asesinatos. Se destapa la maldad, la delincuencia, mucho por la necesidad. Pero ese es el propósito del enemigo. Ese es el propósito del enemigo, y nosotros debemos de estar bien firmes, de tener cuidado, de ser sabios, pero de no caer en la desesperación. En el siglo XXI, fíjese, nada más hubo varias pestes, o varias de esas, podríamos decir, enfermedades, ¿verdad? Como en el 2005 dice que hubo la gripe aviaria, la H5N1, y fue una amenaza de pandemia. Nunca llegó a ser una pandemia, pero fue una amenaza. En el 2009 y 2010 estuvo la gripe H1N1 y cobró la vida de más de 500,000 de personas. O sea, fue muy fuerte, y nosotros fuimos testigos de todo eso. Del 2012 y 2015 estuvo el síndrome respiratorio de Oriente Medio,
y fue detectado en el 2012 en Arabia Saudita. Vemos que en el 2014 salió el virus del Zika y también azotó a todo Latinoamérica con varios millones de infectados y miles de bebés que nacieron enfermos, fíjese, producto a ese virus. Y pues ahorita estamos batallando, ¿verdad? Estamos viendo esta pandemia del COVID-19 y es un nuevo tipo de virus que supuestamente no encuentran o no tienen todavía la cura. Y hemos visto también que ya ha causado muchas muertes. No es agradable hablar de estas cosas. La verdad que uno quisiera decir pues cosas que más que nos animen, ¿verdad? Pero no hay que cegarnos también a la realidad, pues de que es una realidad que está pasando, sea provocado, sea como haya surgido. Pues está ahí, ¿verdad? Y hemos visto, hermano, cómo esto ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Quizás en un tiempo atrás, hace unos 3 meses, yo me podía dar el lujo de decir, voy a trabajar 2, 3 días o 4 días, y un día no, y un día sí, y decía yo, ya la hice con 3, 4 días, y ahora llevo, casi un mes que no he trabajado ningún día, y hemos visto igual la mano de Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Ahora, no es agradable tampoco, yo no me siento, pues, yo siento que de los 16 años, bueno, yo desde niño he trabajado en el campo, pero ya sí salirme de mi casa y empezar a trabajar yo a los 16 años ya por mi cuenta, pues, en otros lugares, en la ciudad. Y desde entonces yo siempre he trabajado y gracias a Dios, ¿verdad? No ha habido así como tiempos que yo deje de trabajar muy grandes. Cuando ha habido un cambio de trabajo, pues sí demora unos días pero rápido, ¿verdad? Porque uno va al día, hermano. Porque normalmente uno depende de su trabajo para seguir pagando biles, para seguir manteniendo a tus hijos. Pero primeramente, hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. Y ustedes dirán, sí, pero ¿qué Dios te va a pagar la renta? Dios, pues Dios es Dios y Él hace lo que Él tenga que hacer. Y Él suple, Él cuida de sus hijos. Y esa es la confianza que tenemos. Entonces, viendo este versículo que leíamos, ¿verdad? De Mateo 24:7, la segunda parte que decía que habrá pestes. Vamos a ver aquí en primer lugar la definición de la palabra pestes. La palabra pestes en el griego es la palabra loimos, que significa pestilencia y cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Fíjese, en el libro de Ezequiel, vamos a ver, y si gusta acompañarme en el libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 11, quiero que veamos aquí, hermano, porque muchas veces siempre hay esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿O por qué es que, de dónde viene, cuál es el motivo? Y a veces, pues sabemos, ¿verdad? Que el mundo está bajo el maligno. Sabemos que en realidad los que operan atrás de todo este movimiento pues son ateos, son gente que no tiene temor de Dios. Pero sin embargo también sabemos que Dios cuando trae juicio, cuando quiere mostrarnos algo, Él permite ciertas cosas. Entonces vamos a ver en Ezequiel capítulo 6 versículo 11. En el contexto, cuando usted lee el capítulo 6, en el contexto habla de cómo Israel tenía en el monte, había fabricado sus altares a los dioses falsos. Cómo Israel se había desviado de la adoración a Dios y provocaron a celos al Señor. Y ver cómo por medio de Ezequiel el Señor le habla al pueblo y le dice, fíjese, así ha dicho Jehová el Señor. No lo dijo Ezequiel, acuérdense, Ezequiel solamente era un mensajero de Dios. El que lo estaba diciendo es Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di,
hay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Qué tremendo, mire. Haz de cuenta como que Dios le dice a Ezequiel, ves, y irónicamente apláudeles, como diciendo, qué bien la están haciendo, qué bien se ve, hablando irónicamente, como diciendo, ¿en serio están haciendo eso? ¿De veras creen que todo eso, lo que están haciendo, es agradable a Dios? No, dice, mire, por todas las grandes abominaciones, por todas las grandes abominaciones, entendemos como abominaciones algo que Dios aborrece, de la casa de Israel. Y ya les dije anteriormente que ellos estaban adorando dioses falsos, les hacían sacrificios a otros dioses. Ellos se iban a los montes y decían acá, pues tenemos, y todavía iban al templo, pero no dejaban de hacerlas, o sea, jugando con Dios, diciendo, sí, somos cristianos, pero salían de la iglesia por decir algo y se iban al mundo a vivir como verdaderamente si no conocieran de Dios. Y el versículo 12 dice, el Señor le dice, el que esté lejos morirá de pestilencia, hablando de aquellos que quizás huían del pueblo, ¿verdad? Y el que esté cerca caerá a espada. Es decir, aquellos que quizás estando en el pueblo iban a enfrentarse con el ejército, con soldados, y los iban a matar. Pero dice, el que quede y sea asediado, o sea, los que queden en sus casas y que queden recluidos en sus hogares, morirán de hambre, y así cumpliré en ellos mi enojo. Ahora, cuando vemos esto, a veces a nosotros nos pega duro, y mucha gente por esto dice, ¿cómo es que tu Dios, un Dios de amor, permite que gente, o sea, descarga su enojo en gente que nada más porque hicieron algo que no está bien? Bueno, lo que nosotros tenemos que entender, que sí es cierto, Dios es de amor, es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, es un Dios justo, y que no va a tener por inocente al culpable. De una o de otra manera, mire, le voy a decir algo, Dios en su gran amor con nosotros, siempre busca de una o de otra manera hablarnos. Siempre busca de una o de otra manera que volvamos a Él. O sea, no deja y manda juicio así nomás sin avisar. Es como un padre cuando le dice, hijo, deja de estar haciendo eso. Y el niño te escucha y te ignora. Le vuelves a decir, sí o no, hijo, por favor, ya deja de estar haciendo eso que estás haciendo, está mal, no tienes que estar haciéndolo. El niño se ríe, se voltea y te ignora y lo sigue haciendo. ¿Qué va a la cuarta vez? Ya te hablé 3 veces, me ignoraste, te burlaste, quizás con el cuero, quizás con la chancla, no sé, pero vas a tenerle que dar ahora sí que su recompensa, ¿verdad? Lo que merece. El niño quizás en ese momento, cuando siente ya la vara de la corrección, quizás se voltea a ti y dirá, ¿cómo es que me amas? ¿Cómo es que soy tu niño y me pegas? Hijo, me duele más que a ti hacer esto, pero tienes que aprender a escuchar y a obedecer. Soy tu padre y no te puedes estar burlando de mí. No puedes querer hacer lo que tú quieras y te vas a quedar como sin castigo. Bueno, el pueblo de Israel así era en esa situación. Dios hablaba con ellos, Dios los estaba exhortando y ellos como si se burlaran de Dios. O prácticamente se burlaban de Dios al hacer eso. Llega el momento en que Dios trae juicio y es fuerte, hermano. Es fuerte. En 2 de Samuel, capítulo 24, ahí en el contexto habla de cómo David fue incitado a censar el pueblo. En esta historia está más fuerte todavía, porque aparentemente, como dice uno a veces, si no hice nada malo, pero cuando uno mira la persona a la cual David le dice, ves y censa al pueblo a esto, él dijo, ¿no cree que está mal lo que estás haciendo? ¿No crees que deberías de...? Ellos sabían de una o de otra manera que hay algo que tú no puedes hacer si Dios no te manda hacerlo.
Para que usted entienda, hermano, cuando uno depende de Dios, uno debe de descansar en Dios. Ustedes se acuerdan cuando David peleó con el gigante. Él dijo, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía plenamente puesta su confianza en Dios. Sabía que Goliat era mucho más grande, más fuerte y que quizás podía haber acabado con él muy fácil. Sin embargo, él puso su esperanza, su fe y su confianza en Dios y Dios le dio la victoria. Cuando él decide mandar a censar al pueblo, al ejército y contar cuántos tenemos, cuánta gente tenemos para la pelea, es como diciendo, yo voy a empezar a confiar en mi gente. Hay una gran enseñanza, hermano. A veces pasa en las iglesias. Nosotros los pastores somos cuidados a estar queriendo contar la gente para vanagloriarnos, para jactarnos. Hoy ya tenemos 100, hoy ya tenemos 120. Y luego para que le hablas a otros, ¿y cuántos tienes en tu iglesia? No, pues que tengo 40. No, nosotros ya tenemos como 100 y 120, 50, 200. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Creen que eso se agrada a Dios? ¿O creen que eso disgusta al Señor? Pues diciendo, ¿y qué tienes tu esperanza o tu confianza puesta en las personas o en mí? Porque al final de cuentas, hermanos, sí es cierto, podemos ver hasta 1000 aquí, pero Dios sabe quiénes son suyos realmente. Dios sabe realmente cuáles son verdaderos y cuáles pueden ser solamente cizaña. Por eso nosotros, hermano, siempre es algo que tenemos que aprender, porque yo me incluyo. Tenemos que dejar nosotros de estar confiando en las personas y poner plenamente nuestra confianza en Dios. Dios es mi proveedor. Si porque siempre va a haber quien te diga, o haces esto, o te corro, o te vas, y si es algo que realmente no está bien delante de Dios, tú dirás, pues usted es el patrón, yo sé que tengo que obedecer hasta donde el Señor me permita, y usted tendrá la decisión. Yo no voy a hacer eso porque no está bien. Y si él te dice, ok, te vas a ir, pues ni modo, Dios proveerá otro lugar, otro trabajo. O sea, porque así es, hermano. Porque al final de cuentas, obedezcas o no, al rato igual cuando ya no le sirve, si ellos te votan, ¿sí o no? Y no se pierdan el corazón. Y a ti te hacen sentirte mal porque dijiste, oye, le di primer lugar a ellos y ahora que no me necesitan, nomás así me corren. ¿Y cómo viene uno delante de Dios? Mal, ¿por qué? Porque supimos que no confiamos en Dios. Entonces vemos que David, en el versículo 15, Señor también manda, pues Señor le da a escoger a David, ¿verdad? Tú escoge, porque le dice que va a traer juicio. Y en el 15 dice, Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Fueron por 3 días, hermano. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Imagínense, en solamente 3 días, 70,000 hombres murieron a causa de esta peste que mandó el Señor. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, fíjese, mire cómo aún vemos cómo Dios, aún cuando fallamos, aún cuando merecemos que caiga juicio sobre nosotros, por otro lado también Dios, cuando uno se arrepiente y cuando uno reconoce que hizo mal, Dios también, hermano, puede parar el mal que está en ti. Porque fíjense, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, es decir, le pesó destruir a Jerusalén, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Mire, Dios es el que, ahí es donde vemos, hermano, y debemos entender que Dios es soberano. Él es Dios, y Él es el único que puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Y que nosotros no tenemos por qué cuestionarle. Nosotros tenemos simplemente que decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué permites esto, pero sí creo que tú sabes lo que haces.
Entonces dice, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. Fíjate, él reconoció que él pecó. Él reconoció que él fue el que falló al Señor. Y él hace una pregunta: ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Fíjate, él mismo proclamó juicio sobre él y sobre su familia. A veces nosotros también decimos como, ¿qué culpa tiene la iglesia? Si el pastor los engaña, si el pastor les dice algo y ellos obedecen. Bueno, ¿por qué Dios también va a traer juicio sobre la iglesia, sobre los que están abajo? Porque ustedes también tienen la obligación de conocer la palabra de Dios. Ustedes tienen la obligación de tener relación con Dios y que Dios les dé discernimiento para que no todo lo que yo diga, aunque sea el pastor, ustedes lo hagan al pie de la letra. Sí, porque la autoridad de nosotros, hermano, no, aquí en la iglesia muchas veces se tiene entendido de que la autoridad es el pastor. No, la autoridad es la palabra de Dios. El pastor es el mensajero, es el que trae el mensaje de Dios. Pero en sí la iglesia, hermano, es la autoridad de Dios en su palabra. El pastor está obligado, nosotros estamos obligados a decir exactamente lo que dice Dios. No acomodar las cosas para que según diga Dios algo que yo quiero decir. No es así. Por eso ustedes tienen toda la obligación de escudriñar y ver si lo que yo les estoy diciendo realmente es así. Entonces no pueden decir, yo ¿por qué voy a pagar las consecuencias? Sí, porque usted también es responsable de no escudriñar las escrituras. Amén. En segunda de Crónicas 21 vemos una historia ahí de Josafat, el rey de Judá. Ellos estaban pasando también una situación muy difícil. Ellos estaban siendo atacados por los hijos de Moab y los amonitas. Y pues obviamente que estos eran enemigos de Israel, enemigos del pueblo de Dios. Y en 2 de Crónicas 21, si me acompaña, les decía que en el contexto pues le avisaron, viene muchísima gente sobre nosotros. Ellos vienen con el propósito de terminar con nosotros. Y obviamente que Josafat pues se preocupó, ¿verdad? Y el 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, no venían a visitarlos, no venían a saludarlos. Mire, cuando el enemigo viene a nosotros, no viene nomás a vernos, a ver cómo estás. No, viene a destruirnos. Ese es el propósito. El enemigo viene a matar, hurtar, a destruir, acabar con todo lo bueno que Dios ha hecho. Es el trabajo que ahora mismo está haciendo el enemigo. ¿Qué quiere hacer? No, pues que debe de haber que cada quien puede elegir el género que quiera hacer, el sexo que cada quien quiera. ¿Qué quieren hacer? Hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Para qué? Para terminar con el modelo de Dios, la familia. Porque ¿qué puede haber ¿qué puede haber de parte de Dios de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer? ¿De qué manera se van a multiplicar? Como es el mandamiento. Vienen poniendo leyes sobre el aborto. ¿Por qué? Porque quieren matar a los niños para que no siga creciendo la población. Están oprimiendo al pobre cada vez más y más. ¿Para qué? Para obligarlo a dejar de tener hijos también. Porque no lo van a poder mantener. O sea, todo esto es algo terrible que el enemigo hace, hermano. Cuando él viene a destruir. Esto venían a destruir. Fíjese, el versículo 2 dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces, fíjese el versículo 3. Entonces, él tuvo temor. El rey tuvo temor. Sí, pero fíjese lo que hizo Josafat. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, ¿qué dice? Cuando le dicen, viene una multitud y vienen con muy malas, ahora sí que con ganas de matarnos.
Él tuvo temor. Es normal, hermano. Es normal que el ser humano tenga temor. Pero fíjese lo que hizo. Él humilló su rostro. Él fue y consultó al Señor. Mire, hermano, es lo único que nosotros debemos de hacer. En estos tiempos de crisis, de tiempos difíciles, no hay que hacer más que ir delante de Dios y humillarnos delante de Él. Él hizo también a todo el pueblo, pregonó ayuno en todo Judá. Ahora, entiéndase una cosa, hermano. El ayuno para los judíos era un hecho de ayunar, era humillarse y de humildad delante de Dios. De castigar, como decir, el cuerpo, de dejar el cuerpo para ponerse en el espíritu solamente y poder consultar a Dios y poder estar solamente, por decir algo, en una profunda relación con Dios, a modo de que Dios les diera sabiduría, a que Dios les diera paz. El ayuno no es tampoco algo que nosotros digamos, lo hacemos y al hacerlo obligamos a Dios a hacer algo para nosotros o a darnos algo a cambio. Esto es algo muy aparte, hermano. Uno debe de hacerlo, si uno tiene que hacerlo, simplemente una actitud de humildad, de humillación delante de Dios, de arrepentimiento, diciendo, necesito de la ayuda de Dios para cambiar en ciertas áreas, para tratar de entender la palabra, para que Dios me dé sabiduría para tomar decisiones, lo que usted quiera, pero es algo espiritual. No es algo así como material, ¿sí me explico? No voy a tocar mucho eso, pero quería que quede claro. Entonces, el versículo 4 dice, se reunieron los de Judá para pedir, ¿qué? Socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron, ¿a qué? A pedir ayuda a Jehová. Entonces, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? De lo alto, hermano. De ahí viene nuestra ayuda, de Dios. Dios es el único que nos va a ayudar, es el único que nos va a sanar, nos va a salvar, que nos va a proveer, es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. El versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, aquí está una oración, fíjese, a Dios. ¿No eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Cuánto decimos amén? Claro que sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. Creemos que sí. Y él dice en el 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, fíjese lo que decían, el versículo 9, si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. O sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ellos dijeron, nosotros nos presentaremos delante de ti porque tu nombre está en esta casa. Quería decir, porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Usted y yo tenemos a Dios habitando en nosotros. Nuestro cuerpo hoy es el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros podemos entender que tenemos acceso a la presencia de Dios con tan solamente hacerlo. En su carro, en el trabajo, donde esté, en ese momento usted necesita hablar con Dios. No tiene que esperarse al domingo, no tiene que esperarse a tal día. En ese mismo momento usted tiene que hacerlo. Y él dice, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Cuánto dicen amén? Este salvarás también dice, nos rescatarás, nos liberarás. Pues siempre vamos a tener que tener bien claro, hermano, que el Señor Jesús nos advirtió, ¿verdad? Desde toda la palabra de Dios, que mientras estuviéramos en el cuerpo, ¿verdad? Y mientras estuviéramos en este mundo, que este mundo entendemos y sabemos claramente que está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, siempre vamos a tener
problemas, situaciones, enfermedades, pero nosotros debemos de tener claro y bien seguro que Dios siempre va a estar ahí para cuando nosotros vayamos a Él, recurramos a Él. Él va a estar ahí para ayudarnos, para sacarnos adelante. En Jueces 6, versículo 11, ahí está la historia de Gedeón. Fíjense qué interesante. Gedeón era un hombre también que era un hombre de Dios, y ellos tenían un problema de que siempre había los madianitas, que era una tribu, por decir algo, de los descendientes de Madián. Ellos siempre, haz de cuenta que los del pueblo de Dios sembraban, ya estaba casi por darse su cosecha y bien contento porque iba a llegar el tiempo de recoger, y estos gandayas venían y se robaban la cosecha. Los tenían siempre acosados, los tenían siempre, pues ahora sí que oprimidos. Y fíjense el versículo 11, dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. La encina pues es un árbol, por decir algo, un roble, que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, fíjese, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, él ya sabía que esos siempre lo hacían. Todo lo que hacía era se adelantaba a sacudir al trigo, a guardarlo, a esconderlo, porque ya era cuestión de que siempre se lo robaban. Pero fíjese lo que le dice en el versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sabíamos que él tenía miedo, sí tenía miedo. Pero fíjese cómo Dios, que es el único que llama las cosas que no son como si fueran, acuérdense que es Dios. Él le dijo: bueno, en ti mismo eres miedoso, en ti mismo no puedes hacer nada. Pero cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, es porque Dios le iba a dar el valor, Dios le iba a dar esa fuerza para poder enfrentar las cosas, para poder salir adelante. Nosotros somos débiles en nosotros mismos. Nosotros no podemos ni confiar en nosotros mismos. Nosotros solamente debemos de confiar en que Dios es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Amén. Fíjese el 13. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y hay mucha gente que el día de hoy se pregunta lo mismo. ¿Por qué, si Dios está con nosotros, nos permite que pasen ciertas cosas? Bueno, en medio de estas cosas, Dios sigue estando con nosotros. Dios no nos ha abandonado. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Pregunta él. De nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A lo mejor vengan nuestros hijos y nos digan: bueno, papá, bueno, mamá, ¿no que decías que nosotros estamos seguros en la mano de Dios? ¿No que Dios cuida? Sí, hijo, Dios cuida. Y sí, hijo, estamos seguros. Y ellos van a decir: pero ¿cómo? Si no lo puedes entender ahora, pero yo tengo la fe y la confianza de que Dios está cuidando de nosotros. Es decir, que nosotros podemos ir a algún lado y no nos vamos a enfermar o no nos va a pasar nada. No, aunque nos enfermemos, aunque tengamos que ir a algún lado y nos pase algo, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue cuidando de nosotros. Nuestra esperanza no está puesta aquí, hermano. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados para vivir una eternidad con Dios. Acuérdense que nosotros, imagínense que en la persona de Adán fuimos expulsados del paraíso por la desobediencia de un hombre. Y de ahí viene la caída y de ahí todos nacemos infectados. Entonces estamos en un mundo caído que podemos perecer también. Pero la esperanza, lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos recibido a Jesús, es que Dios nos va a llevar de regreso al Edén. Dios nos va a volver a poner en el Edén, un lugar donde no va a haber más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más necesidad de nada. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos, y en Él seguiremos confiando. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese. Y mirándole Jehová le dijo:
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y él hace una pregunta a Dios a él: ¿no te envío yo? O sea, ¿no confías en mí? Eso es, hermano, nosotros decir, bueno, sinceramente, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El mismo Pablo dijo: tribulación, angustia, nada, hermano, nada nos podrá separar del amor de Dios, de la cobertura de Dios. Entonces, entendemos, hermano, que todo esto que está aconteciendo, así como la peste, también dijo que iba a haber hambrunas, ¿verdad? Que iba a haber hambre en muchos lugares. Y usted mismo, hermano, se ha dado cuenta. Esa es otra señal que no podemos negar. Países, hermano, tremendo que están, o sea, que no hay de comer, pues. Mire, ha habido tanto la locura del hombre, ¿verdad?, con destruir la humanidad, que a los campesinos, a la gente que vivía del campo y que no dependían de nadie porque ellos sembraban sus propios alimentos, les están comprando sus tierras, les están para poner nosotros cuando llegamos aquí en Arizona, nosotros íbamos hasta ahí por Chandler, de la Peco para allá, todos eran campos de cultivo, de siembra. Era una cosa que estaba bien, pues, y empezaron a comprarle y a construir tiendas, a construir negocios. Y el hombre empezó a perder esa capacidad de producir sus propios alimentos. Y ese es el trabajo del enemigo, pues, de que dependa de alguien. Cuando alguien ya no te vende o cuando no te quieren vender, pues mucha gente muere de hambre. Países, cuando les digo que se rebelan y no están de acuerdo con el sistema, ¿qué hacen? Les empiezan a poner ahora sí que sanciones y sanciones hasta que los doblegan por hambre. Una de las formas que doblegaron a los israelitas cuando estaban encerrados todos en la muralla y todo, pues se les acabaron las provisiones. Al no tener de comer, ya no tenían fuerzas para pelear y fueron vencidos también. O sea, el gobierno, no hablando de aquí, ¿verdad?, de nosotros, pero en sí el sistema de este mundo, de una u otra forma quiere acabar con las personas más vulnerables. Amén. Pero nosotros, nuestra fe, nuestra confianza únicamente debe estar puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y Él es el que dijo: no se angustie vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque Él dijo: yo voy a un lugar, pues, a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Él dijo que iba a volver, nos iba a tomar con Él. Es cierto, hay terremotos también, sí, por todos lados se ha escuchado y se van a seguir escuchando. Si ustedes escuchan, se oye que va a haber quizás un gran terremoto que va a acabar con mucha de la población también. Le vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos una gran bendición que es que ya estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el afán de nosotros? ¿Cuál es el miedo? Bueno, es un miedo natural de cualquier ser humano. Pero en el Espíritu estamos fuertes. En el Espíritu tenemos fe y confianza de que pase lo que pase, Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre estará con nosotros. Él lo prometió, hermano. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de nuestra existencia y aún más allá ahora. En nuestra existencia vamos a estar literalmente con Él también. Nosotros vamos a ¿qué? A creerle a Dios, amén. Nosotros vamos a seguir descansando en el Señor y como dijo la palabra, ¿verdad? Hágase su voluntad y no la nuestra. Es bien difícil, hermanos. Yo sé que en lo personal es algo que nunca habíamos vivido en toda la historia. Y fíjese que ya a veces uno hasta se pone a pensar, pues también es una maniobra de Satanás para dispersar las iglesias. El enemigo no está contenta con las iglesias porque nosotros promovemos de que no al aborto, no al matrimonio gay, no a esto. Entonces
todo eso no le conviene al gobierno, ahora sí que al orden mundial, pues a los meros del mundo, pues los que se creen el dueño del mundo, porque sabemos que todo es de Dios, ¿verdad? Dios es el dueño de todo lo que existe, pero sin embargo, todos esos que creen que se pueden burlar de Dios, que creen que pueden hacer lo que quieran y que nunca van a dar cuentas, porque ellos tienen en su mente que Dios no existe. Pero dice el Salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no pueden probar eso, y nosotros sí podemos probar que hay un Dios, porque todo lo que existe es creado por Dios. Nada existió de la nada. Todo tiene un creador, hermano. Y nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros hemos visto, hermano, y yo lo digo, fíjese, cómo hay millones ya de personas que han dado testimonio de que Dios ha cambiado su vida. Y no es terapia, no es psicología aquí, no es alguien que me lavaron el coco. No, lo hemos vivido. Nosotros hemos testigo cuando vamos ahora y nos vemos en los hermanos o en la familia de nosotros que todavía no conocen a Dios. Ahí vemos el contraste, pero grande, y decimos, Señor, qué milagro tan grande has hecho en nuestras vidas. Y cómo anhelamos, no anhelamos que nuestros hermanos y nuestras hermanas vengan a la iglesia para que sigan, para sacarles algo, para que obtener algo de ellos. Queremos que tengan lo que nosotros tenemos. Queremos que conozcan a Dios como nosotros lo estamos conociendo, para que su vida y su confianza esté puesta en Dios, para que ellos también puedan vivir una eternidad con el Señor. O sea, a nosotros no nos importa otra cosa. Ese es el corazón de nosotros. No es porque queremos sacar algún provecho de ello personal. Al contrario, si tenemos que dar de lo nuestro para que ellos vean el amor de Dios de una forma o ayudarlos, los ayudamos, hacemos lo que sea, hermano. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, porque es Cristo por medio de nosotros, mostrándoles su amor, su misericordia. ¿Por qué propósito? Para que también se arrepientan, para que también obtengan la salvación de sus almas, de sus vidas. Pero la gente, el enemigo los tiene bien cegados. Y luego les viene a la mente, no te dejes convencer, no te dejes engañar, te quieren cambiar de religión. ¿Quién quiere, hermano, quién de nosotros que Dios nos sacó de una religión, queremos volver a otra religión? ¿Quién quiere estar esclavizado a un hombre? Nadie, ni queremos que alguien venga para que sea esclavizado de alguien. No, queremos que vengan para que sean libres, de toda mentira del diablo, para que ellos puedan vivir una vida abundante en Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede dar esa paz que el mundo no nos ha podido dar nunca. Ahora vemos cómo Dios nos va enseñando cómo vamos criando también a nuestros hijos en el temor del Señor. Es una gran ventaja con los que no conocen de Dios. Entonces, todas esas personas que no tienen en cuenta a Dios van a tener que darle un día cuentas al Señor. Y bueno, que Dios, cuando ya estén, ahora sí que después de la muerte está establecido que habrá un juicio. Ya no hay otra oportunidad. Así que vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle por nuestra familia, amén. Porque ellos puedan realmente escuchar cuando nosotros les hablamos. Porque hay mucha gente a través de las escrituras, hermano, que se burló de Dios, que menospreció la palabra de Dios. Mire, incluso ahora mismo, yo le digo una cosa con toda seguridad, que hay gente dentro miembros de la iglesia, que dicen ser miembros del cuerpo de Cristo, supuestamente, que no les importa realmente, que no están sufriendo porque no hay servicio, porque realmente tienen esa necesidad de la comunión, que si quieren ven el mensaje, si no, no, y no les va ni les viene, pues. No es como que ya estoy esperando con ansias. Yo sé que hay gente que sí hace, pero yo digo que dentro de todo siempre, desgraciadamente, habrá gente que menosprecia la palabra de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Nadie para condenar a nadie. Lo único que tenemos que decir, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Y que Dios sea el que cambie su corazón y el que realmente ponga en ellos
ese deseo, esa hambre y sed de la palabra, verdaderamente ya dejar esa vida religiosa, esa vida de menosprecio, de apatía, indiferencia, y volvernos al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único Rey de reyes, Señor de señores. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que has traído a nuestros corazones, Señor, y perdónanos, Señor, si de alguna forma seguimos a veces perdiendo el tiempo vanamente. Ya basta, como dices tú, Señor, de que estemos durmiendo. Debemos de despertar, dejar que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas glorifiquen tu nombre. Que aquellos que no te conocen puedan verte realmente y conocerte a través de nosotros mismos, de nuestro testimonio. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, y gracias por tanto amor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados y por darnos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos.